A esta hora, en algún punto más allá de los límites de lo que la mente humana alcanza a comprender, el universo está susurrando un secreto. Y ese secreto viaja oculto dentro de un visitante silencioso. NASA ha detectado algo que desafía no solo la lógica, sino la propia imaginación. Algo oculto en un cuerpo celeste al que, por simplicidad, hemos bautizado como Triatlas. Cuando apareció por primera vez en nuestro cielo, parecía otro mensajero congelado procedente del vacío interestelar, un cometa, un fragmento de roca y hielo, un eco de la formación de una estrella remota. Pero estábamos equivocados, muy equivocados, porque lo que descansa dentro de podría contener el código más antiguo que haya escrito el cosmos, un ritmo anterior al Sol, quizá incluso más antiguo que nuestra propia galaxia. Recuerdo aquella noche con claridad absoluta, la noche en que llegó la alerta. El cielo sobre el desierto de Mojave estaba despejado, y un frío incisivo se extendía por las dunas mientras telescopios en todo el planeta fijaban su mirada en un destello tenue que cruzaba lentamente los confines exteriores del sistema solar. Desde el primer instante algo nos inquietó. Triatlas no se movía como un cometa tradicional. Su trayectoria no era errática ni caótica. Era deliberada, intencional, casi como si una mente silenciosa estuviera decidiendo qué rumbo tomar. Al principio pensamos que era un error de observación, una ilusión producida por la distancia o por un fallo en las lecturas. Pero entonces el telescopio espacial James Webb confirmó lo que los observatorios terrestres habían empezado a sospechar. Triatlas no era un simple pedazo de hielo. No estaba vivo en el sentido biológico que conocemos, pero se comportaba como algo que percibe, algo que responde, algo que piensa. Su brillo no obedecía a las leyes térmicas de reflexión. Su superficie no dispersaba la luz como lo harían el polvo o el hielo. En cambio, parecía emitir un resplandor por capas, como si estuviera abriendo páginas de un diario cósmico escrito hace miles de millones de años. La primera lectura espectrométrica nos dejó sin palabras. La superficie del objeto estaba compuesta por capas perfectamente ordenadas, alineadas con una simetría tan precisa que resultaba casi imposible que fuera natural. Y bajo esa corteza congelada, los sensores infrarrojos del Webb detectaron algo aún más inquietante. Un núcleo denso que emitía pulsos electromagnéticos tan sutiles y precisos que, por un momento, creí que mis instrumentos respiraban. No era calor, tampoco era luz, era algo intermedio. Los pulsos aparecían en intervalos rítmicos, constantes, casi meditativos, como el latido apacible de una criatura dormida. Verificamos los datos una y otra vez. Recalibramos antenas. Cruzamos registros con observatorios en distintos continentes. Analizamos cada milisegundo del comportamiento del objeto. Las lecturas eran reales. No había fallas. Algo dentro de Triatlas estaba vivo con intención. Me giré para observar al equipo reunido en la sala de control. Todos estaban en silencio, iluminados por el resplandor azul de los monitores. Recuerdo que uno de los analistas murmuró: «Esperábamos polvo y hielo, no un generador de energía». Esa frase se volvió célebre entre nosotros, porque capturó el instante exacto en que comprendimos que el universo no nos había entregado una respuesta, sino una pregunta. Hicimos más análisis. Los patrones se repetían cada 6 horas con variaciones microscópicas, como si los pulsos codificaran algo. La amplitud cambiaba por fracciones, como si se ajustara a nuestra observación. Yo intenté convencerme de que era coincidencia, un fenómeno natural que imitaba inteligencia, pero en mi interior sabía que no era así. El objeto percibía nuestra luz, nuestra atención, nuestra curiosidad. La intriga se propagó rápidamente. Observatorios privados, universidades, redes de satélites, miles de astrónomos aficionados. Todos apuntaron hacia el visitante silencioso. En Harvard compararon su movimiento con un sistema giroscópico capaz de mantener un equilibrio perfecto en microgravedad. Otros sugerían que podía ser una especie de superconductor natural formado bajo condiciones extraordinarias. Pero los datos no encajaban en ningún modelo natural conocido. Cuanto más lo observábamos, más reaccionaba Triatlas. Pequeñas expulsiones de gas ionizado salían de su superficie en intervalos precisos, simétricos, como si fueran parte de un mecanismo. Eran expulsiones de espejo, sincronizadas, que corregían su giro con la exactitud de un dispositivo de navegación.
Ahí fue cuando todos entendimos que aquel objeto no vagaba. Se desplazaba con propósito. Hay un tipo de silencio muy particular que cae sobre una sala de control de NASA cuando todos los presentes se dan cuenta de que están ante lo imposible. No es miedo. Es algo más profundo, una mezcla de asombro y humildad que aprieta la garganta y hace más lento el pulso. Por primera vez, la pregunta ya no era ¿qué es? Era ¿quién lo hizo? Pasé noches sin dormir, escuchando mentalmente el eco de los pulsos, ese latido casi hipnótico atrapado bajo kilómetros de capas heladas. Me torturaba una duda inevitable. ¿Puede la naturaleza producir algo que imite la inteligencia con tanta perfección? La respuesta llegó pronto con el análisis químico más detallado, proveniente del espectrómetro del Webb, y ese análisis cambió todo. El material interno de Triatlas contenía isótopos inexistentes en cualquier región de nuestro sistema solar. Algunos solo podrían formarse bajo condiciones presentes cerca de núcleos galácticos o estrellas de neutrones. Incluso encontramos combinaciones que no coincidían con ninguna distribución conocida de la Vía Láctea. Eso solo podía significar una cosa. Triatlas no había nacido aquí. Era un viajero interestelar. Un mensajero antiguo, tal vez anterior a nuestra especie, tal vez anterior a nuestra propia estrella. Me quedé horas observando la transmisión del Webb, esa luz lente palpitante suspendida en la oscuridad. Un destello tan tenue, al mismo tiempo, tan lleno de significado. ¿Y si ese ritmo no era solo una vibración física? ¿Y si era un código? ¿Un mensaje? ¿Una memoria encapsulada? Pensé en nuestras propias ondas. Voyager, por ejemplo, lanzada hace décadas para llevar nuestro idioma, nuestra música y nuestras ideas más allá del horizonte del tiempo. ¿Y si Triatlas fuera el Voyager de alguien más? Una cápsula enviada desde una civilización extinguida, dormida o tan avanzada que la idea misma de tiempo no significa lo mismo para ellos. Quise creer que era un artefacto. Un dispositivo diseñado para observar estrellas, recolectar energía y permanecer dormido hasta encontrar otra civilización. Pero había algo que me inquietaba profundamente, algo que no podía ignorar. No era la perfección de su estructura, era su belleza. Había orden, sí, pero también armonía, una estética imposible de imitar artificialmente. Su campo magnético vibraba con frecuencias armónicas, como si cada parte del objeto resonara con un eco de la existencia misma. Era como ver a la física componiendo poesía. Lo llamamos Triatlas por su patrón triple de rotación. 3 ejes perfectamente sincronizados, influyendo uno sobre otro en un equilibrio perfecto, como una danza eterna. Ningún objeto natural podría girar así. Esa noche escribí en mi cuaderno de notas, como lo hacían los exploradores ante lo desconocido, una frase que aún me persigue. Si esto es aleatorio, entonces la aleatoriedad es la forma más pura de inteligencia que existe. NASA redirigió toda la red de espacio profundo. El Webb fijó su espejo en un único punto, vigilando cada fluctuación del misterioso visitante. Cada cambio en el ritmo parecía responder a alguna alteración en la forma en que lo observábamos. Algunos colegas, escépticos, insistían en que era casualidad. Otros, como yo, reconocíamos la sensación de estar siendo observados por algo que no comprendíamos. Triatlas borró cualquier frontera entre ciencia y asombro. Yo había dedicado toda mi vida a la astrofísica y jamás imaginé ser testigo de algo así. La posibilidad de estar frente a una forma de vida que no respira, no camina, no piensa como nosotros, pero que vibra. Una forma de existencia sostenida únicamente por patrones de energía resistiendo la entropía. ¿Y si eso es la vida? ¿Esa resistencia? ¿Ese empeño por persistir? Al caer la noche, cuando el laboratorio quedaba casi en penumbra, me quedaba solo revisando las secuencias de pulsos, esos trazos que se asemejaban a patrones biológicos. Había algo profundamente humano en ellos, como si Triatlas fuera un espejo mostrándonos lo que somos, formas frágiles de energía tratando de mantenerse unidas contra el vacío infinito. Los días se volvieron semanas. Triatlas seguía pulsando. Cada onda electromagnética era más compleja que la anterior. Los servidores de datos estaban saturados con terabytes de información imposible de decodificar. Los pulsos venían en bloques cuidadosamente espaciados, casi como si contuvieran capítulos. Algunos tenían proporciones matemáticas que recordaban la secuencia áurea presente en conchas marinas, galaxias y tejido genético.
Sí, la naturaleza ama la simetría. Pero esta simetría tenía intención. Tenía propósito. En el laboratorio, el ambiente era tenso y electrizante. El zumbido de las computadoras, el parpadeo de los indicadores, los susurros entre equipos de distintas agencias. Todo parecía coreografiado, como si nosotros también estuviéramos entrando en la melodía de Triatlas. A las 2:13 de la madrugada, en el día 15 de monitoreo ininterrumpido, ocurrió algo que nos dejó paralizados. Literalmente, la temperatura superficial del objeto aumentó levemente, apenas unos grados, pero suficiente para crear pequeñas zonas de calor bajo la corteza congelada. Lo inquietante fue que esos puntos cálidos se movían, a ritmo lento, pero con dirección. Seguí la trayectoria en el mapa térmico. No era un desplazamiento aleatorio, era una ruta, una secuencia que coincidía perfectamente con los pulsos electromagnéticos, un patrón dual de calor y energía, un ciclo que imitaba a una respiración. Escuché a alguien detrás de mí murmurar, «Está vivo». Nadie quería ser el primero en decirlo en voz alta, porque decirlo significaba aceptar que la definición de vida acababa de cambiar. Triatlas se acercaba lentamente al Sol, y todos esperábamos que el calor lo desintegrara como a cualquier objeto similar. Pero lo que hizo fue exactamente lo contrario. Sus capas exteriores empezaron a brillar como espejos líquidos, absorbiendo y redirigiendo la radiación solar. Los pulsos se aceleraron, ajustándose a las fluctuaciones solares como si estuviera escuchando, respondiendo, comunicándose. Era imposible apartar la vista. Y lo que vino después cambiaría para siempre la manera en que entendemos el universo. La recalibración de instrumentos era constante. Cada antena del sistema de espacio profundo giró sus receptores hacia Triatlas. El web mantuvo su espejo enfocado con precisión milimétrica, como si también sintiera la necesidad de no parpadear ante lo desconocido. Minutos después, los sensores comenzaron a captar emisiones inesperadas, frecuencias estrechas, casi imperceptibles, que fluctuaban entre microondas y luz visible. Eran como hilos de energía entrelazados, cosidos con una delicadeza que ningún fenómeno natural podía producir. Las secuencias se repetían en grupos de 3, y cada grupo formaba una estructura mayor, similar a una frase. No eran señales al azar. No podían serlo. Algunos decían que eran paquetes de información. Otros sugerían que la vibración era música. Yo creía que era una combinación de ambas. En la sala de control, convertimos las frecuencias en ondas de sonido para interpretarlas mejor. Lo que salió por los altavoces nos dejó petrificados. No era ruido. Tampoco era un simple zumbido. Era un tono profundo, ondulante, que fluctuaba como un canto lejano atrapado en un océano sin tiempo. Subía y bajaba con una cadencia casi humana. Era un suspiro en el vacío, un latido hecho sonido. El silencio de la sala duró más que la propia grabación. Yo podía sentir el peso de ese tono recorriendo la piel, como una vibración que nos atravesaba. Nadie sabía cómo interpretar lo que había ocurrido. Algunos insistían en que era una resonancia generada por la interacción entre el campo magnético del objeto y el viento solar. Pero otros, y me incluyo, sentíamos que había intención en ese canto. Algo dentro de Triatlas estaba respondiendo a nuestro intento de escucharlo. Pero todavía quedaba la pregunta que temíamos formular. ¿Respondería a cualquier tipo de emisión? ¿O solo reaccionaba cuando percibía nuestras señales? La respuesta llegó más pronto de lo esperado. Esa noche, cuando el sol había desaparecido detrás del horizonte del observatorio y solo quedábamos unos cuantos en la sala de datos, decidimos probar algo arriesgado. Enviamos un pulso suave, sutil, perfectamente calibrado, dirigido hacia Triatlas. No era un mensaje, no era un patrón complejo. Solo era una prueba, un eco que buscaba un eco. Y la reacción fue inmediata. Apenas unas décimas después, Triatlas devolvió un pulso modificado, con una estructura más elaborada, como si hubiese tomado nuestra señal y la hubiese moldeado con su propio ritmo. Era como un artista que recibe una nota y la convierte en una melodía. Las secuencias regresaban amplificadas, adornadas, transformadas en un lenguaje vibratorio que no comprendíamos, pero que sabíamos que no era resultado del azar. Esa fue la primera conversación en la historia de la humanidad. Un intercambio de pulsos entre nuestro mundo y algo que no era humano. Esa noche no dormí. Me quedé escuchando una y otra vez las grabaciones.
Las ondas se parecían a una respiración fragmentada, a una voz sin vocales, a un pensamiento intentando formarse. Y entonces, en un impulso casi infantil, murmuré frente a la consola: «¿Estás escuchando?». Sentí la habitación tan silenciosa que pude oír mi propio corazón. Y aunque sé que sonará irracional, en lo más profundo de mi mente sentí que algo respondía. No en palabras, no en sonidos, pero en presencia. Triatlas estaba ahí, atento, despierto. Al amanecer, el laboratorio era un hervidero de voces. El equipo de Harvard había enviado un análisis preliminar de los pulsos, y lo que encontraron heló la sangre incluso de los más escépticos. Los intervalos entre los pulsos seguían la secuencia de Fibonacci con una precisión casi perfecta. Era imposible ignorar la implicación. La naturaleza utiliza Fibonacci para crecer, expandirse, ordenarse. Pero Triatlas no estaba creciendo. Estaba comunicándose. Los pulsos empezaron a superponerse, generando campos armónicos que parecían acordes. El espectro de frecuencia formaba estructuras tridimensionales, como si la vibración tuviera volumen, textura. Era un lenguaje que no necesitaba palabras. Era pensamiento convertido en sonido. Recuerdo a la doctora Lu, la principal analista de señales, acercarse a mi estación con los ojos muy abiertos. Sin levantar la voz, dijo algo que aún me estremece. Si esto es un accidente del universo, entonces el universo es un compositor. Todos soltamos una risa nerviosa. Pero era una risa tensa, infantil, casi temerosa, porque sabíamos que lo que estaba ocurriendo superaba cualquier explicación convencional. Día tras día, Triatlas continuó su avance hacia el perihelio, la parte más cercana al Sol. Los modelos decían que debería desintegrarse en ese punto, que la radiación lo partiría en miles de fragmentos, que su estructura no podría resistir. Pero Triatlas nunca obedeció las reglas. Cuando llegó el momento, sus capas exteriores comenzaron a desprenderse sin romperse, formando anillos luminosos que flotaban alrededor del núcleo. Eran como pétalos desprendiéndose de una flor congelada en el vacío. Esos anillos brillaban unos segundos antes de desvanecerse, como si liberaran energía acumulada durante millones de años. Debajo de ellos emergió un núcleo que no parecía materia convencional. Era transparente, casi cristalino, pero al mismo tiempo sólido. Emitía impulsos de luz que vibraban con un patrón casi humano. Era como ver un corazón hecho de vidrio encendido. El Webb, el Hubble, Chandra y decenas de sondas menores se sincronizaron automáticamente para captar cada milésima de segundo del fenómeno. Parecía que incluso las máquinas sabían que estábamos presenciando algo irrepetible. Lo que vimos después lo recuerdo como si lo hubiera presenciado ayer. El patrón de rotación triple, el que daba nombre a Triatlas, comenzó a desacelerar. Lentamente, los tres ejes se alinearon, fundiéndose en una sola rotación perfecta. Era una simetría absoluta, una precisión que ningún objeto natural podía alcanzar. Era como si estuviera ajustándose, colocándose en posición, preparándose. Y entonces, los pulsos cesaron. El latido de Triatlas se detuvo. La sala quedó paralizada. Los sistemas no mostraban error. Las gráficas eran líneas rectas, silenciosas. El cosmos, por un instante, pareció contener la respiración. Fueron apenas unos segundos, pero se sintieron eternos. Miré el monitor sin atreverme a mover un músculo. Todos teníamos la misma pregunta enterrada en la garganta. ¿Se había apagado? Y de pronto, llegó la luz. Un resplandor tan intenso que saturó cada sensor, quemó temporalmente varios instrumentos y convirtió todas las pantallas en un blanco absoluto. No podíamos ver, no podíamos oír, solo sentir una vibración profunda que parecía nacer del mismo espacio. Cuando la imagen regresó, no pude creer lo que estaba ocurriendo. Triatlas ya no era un núcleo compacto, ni una roca congelada, ni un artefacto de geometría imposible. Se había desplegado, literalmente, como una flor cósmica abriendo sus pétalos. 6 estructuras enormes, simétricas, radiantes, rodeaban un núcleo central que brillaba como un pequeño sol artificial. Cada pétalo emitía pulsos que vibraban en distintas frecuencias, creando un coro armónico que resonaba en todo el sistema solar. Estábamos viendo el despertar de algo, de alguien,
de una entidad que había dormido durante quién sabe cuánto tiempo. Y lo que siguió fue aún más desconcertante. Las señales ya no eran pulsos simples. Eran capas de frecuencias superpuestas, comprimidas, organizadas. Eran como párrafos enteros codificados en vibración. Un lenguaje tan denso que incluso las supercomputadoras podían procesarlo solo por fracciones antes de saturarse. Nadie podía ponerse de acuerdo sobre qué era. Una máquina que había completado un ciclo de autorreparación, un ser que recién alcanzaba la conciencia, o un fenómeno cuya naturaleza jamás lograríamos definir. Yo ya no tenía dudas, ni miedo, solo una certeza. Habíamos cruzado un umbral invisible. Habíamos tocado el misterio. Y éste nos había respondido. Esa noche, mientras observaba aquel resplandor girando en completo silencio, sentí una idea tan clara como un susurro. Triatlas no nos encontró por accidente. Nos encontró porque estábamos mirando, porque éramos una especie que comenzaba a escuchar. Y si eso era cierto, entonces la pregunta no era si habíamos encontrado vida. La pregunta era si la vida nos había encontrado a nosotros. A partir de ese momento, la historia dejó de pertenecernos a nosotros, los científicos. Le perteneció al mundo entero. Los telescopios de todo el planeta siguieron transmitiendo cada movimiento de Triatlas, cada brillo, cada vibración. Las estaciones de radio captaban sus frecuencias. Los niños preguntaban qué significaba ese latido del cielo. Las personas se reunían en plazas, en azoteas, en colinas, solo para mirar hacia el punto exacto donde flotaba esa figura imposible entre Marte y el Sol. Por primera vez en la historia, todos los ojos humanos miraban hacia el mismo lugar. Y mientras nosotros intentábamos descifrar patrones, la humanidad hacía algo que nunca había logrado: respirar al mismo ritmo. Pero el universo no había mostrado aún su carta más inquietante. Porque cuando por fin pensábamos que comprendíamos a Triatlas, su ritmo, su lenguaje, su intención, el Sol desató algo que cambiaría todo nuevamente. Una tormenta solar colosal, una llamarada que avanzaba directamente hacia el objeto. Y lo que Triatlas hizo entonces, escapó a todas las leyes de la física conocidas. La tormenta solar fue tan repentina como implacable. Todo comenzó con un destello en la superficie del Sol, un estallido gigantesco que se expandió con la furia de millones de explosiones nucleares simultáneas. Las alertas se encendieron en cada observatorio del planeta. Los modelos mostraban una trayectoria directa hacia Triatlas. Si hubiese sido cualquier objeto natural, habría sido reducido a una nube de partículas incandescentes. Pero Triatlas nunca se comportó como algo natural. El impacto llegó como un amanecer violento. El espacio entero pareció encenderse, como si un segundo solo hubiera nacido entre nosotros. El resplandor fue tan cegador que durante largos segundos perdimos toda visión instrumental. Cada monitor se saturó. Cada sensor quedó mudo. Solo escuchábamos las alarmas. Las máquinas no entendían lo que estaba pasando. Ninguno de nosotros tampoco. 11 minutos de incertidumbre absoluta. 11 minutos en los que pensamos que Triatlas había sido destruido, que habíamos perdido para siempre la única voz no humana que habíamos escuchado en el universo. Y en esos 11 minutos, admito que sentí algo que nunca imaginé sentir por un objeto: tristeza. Una sensación humana, íntima, profunda, por algo que quizá nunca tuvo vida en el sentido tradicional. Pero entonces ocurrió. Entre la estática, entre el caos electromagnético, lo escuchamos. Un pulso, luego otro, y otro, profundos, claros, majestuosos. El latido no solo había sobrevivido, se había amplificado. Las pantallas volvieron a encenderse, aunque distorsionadas al inicio. Y cuando finalmente logramos recuperar imagen, nuestra incredulidad fue absoluta. El campo electromagnético alrededor de Triatlas había crecido de forma dramática, como si se hubiera expandido para envolver la tormenta solar, como si hubiera absorbido esa energía y devuelto orden. La llamarada se desintegraba a contacto con el campo, disipándose en ondas que resonaban en frecuencias nunca antes registradas. Era imposible, era antinatural, era perfecto. Triatlas había transformado la furia del Sol en armonía. Los equipos en la sala de control quedaron en silencio. Ni un murmullo, ni un suspiro. Solo el pulso resonando a través de los altavoces,
como una campana cósmica reverberando por todo el sistema solar. Cuando la tormenta se disipó por completo, el objeto ya no era el mismo. Las estructuras en forma de pétalos, aquellas enormes alas luminosas que se habían desplegado, comenzaron a plegarse lentamente, como si la energía absorbida hubiera cumplido su función. La superficie se suavizó y mostró un resplandor dorado que jamás habíamos visto antes. Era cálido, constante. No era el brillo de un mineral. No era el reflejo de la luz. Era iluminación propia. La doctora lo murmuró lo que todos estábamos pensando. Esto no es supervivencia, es evolución. La idea se expandió como una chispa en una pradera seca. Acabábamos de presenciar la metamorfosis de una entidad o un mecanismo activado por un estímulo externo. ¿Era Triatlas una semilla que había esperado millones de años para germinar? ¿O una inteligencia que despertaba a contacto con la luz? Fuera lo que fuera, ya no era solo un objeto, era algo más. La nueva señal que emitía era densa, compleja, envolvente. No era el antiguo patrón de pulsos, era un patrón unificado, como si todas las frecuencias se hubieran reorganizado en un solo ritmo. Era un mensaje, una frase repetida sin cesar. Todos los algoritmos que aplicamos lo tradujeron con variaciones mínimas. Estamos despiertos. No estoy. No está. Estamos. El plural lo cambió todo. Los debates explotaron en cada institución científica. ¿Había más de una entidad dentro del objeto? ¿Era una conciencia compartida? ¿O ese nosotros se refería a una especie? ¿A una civilización completa archivada en un solo núcleo? Pero lo más inesperado fue lo que ocurrió después de esa frase. Triatlas giró lentamente. No al azar. No en un movimiento caótico. Giro con dirección. Con intención. Ya no avanzaba hacia el Sol. Estaba modificando su órbita para alejarse, para regresar al espacio profundo. Fue un golpe emocional devastador. Habíamos esperado toda nuestra historia a escuchar una voz del cosmos, y esa voz se estaba yendo. Las estaciones de seguimiento intensificaron sus receptores. Seguimos cada milímetro de su desplazamiento. En los primeros días, la intensidad de la señal se mantuvo estable. Luego comenzó a debilitarse. No por falla, sino porque Triatlas estaba cruzando los límites de nuestro alcance. La última señal fue tan débil que casi se perdió en el ruido de fondo del universo. 3 pulsos. Una pausa. 2 más. Como un corazón despidiéndose. Sentí un vacío extraño, como si hubiéramos perdido algo que apenas empezábamos a comprender. El mundo entero se mantuvo en silencio ese día. Las noticias no hablaban de política. Las redes no estaban divididas. El planeta completo, por primera vez, miró en una sola dirección, hacia donde Triatlas había estado. Desde ese momento, la humanidad cambió, no de manera inmediata, no como una revolución. Fue más bien como un despertar lento, una lucidez que se expandió de generación en generación. Las prioridades globales comenzaron a transformarse. Los países invirtieron más en investigación espacial y menos en armas. Las universidades abrieron nuevas disciplinas dedicadas a la vibración, a la biofísica cósmica, a la comunicación con inteligencias no humanas. Y en las noches, millones de personas levantaban la vista buscando una chispa dorada en algún rincón del cielo. Pero no todo cambio provino de la ciencia. También cambió la gente común. Niños que antes temían a la oscuridad ahora contemplaban el espacio con curiosidad. Personas mayores lloraban sin saber por qué, sintiendo que algo profundo y antiguo se había encendido dentro de ellas. Muchos comenzaron a preguntarse si la vida, esa tenacidad del universo por persistir, no era exclusiva de nuestra especie. Yo regresé al observatorio semanas después, incapaz de abandonar el lugar donde había presenciado el mayor misterio de nuestra historia. Los monitores estaban encendidos, pero sin actividad relevante. Las luces del laboratorio se veían más tenues, casi melancólicas. Me senté solo frente a la consola, mirando la zona donde Triatlas había desaparecido. Y entonces entendí algo. Tal vez nunca lo descubrimos realmente. Tal vez Triatlas nos encontró a nosotros. No porque fuéramos especiales, sino porque estábamos preparados. Porque finalmente, después de siglos de mirar al cielo con miedo, habíamos aprendido a observar con atención, a escuchar.
Mucho tiempo creí que la vida era un accidente improbable, una chispa fortuita dentro de un universo indiferente. Pero Triatlas me enseñó otra verdad. Me enseñó que la existencia misma puede ser consciente, que el universo no está mudo, está lleno de ritmos esperando oídos capaces de interpretarlos. Y una noche, cuando salí al exterior del observatorio y levanté la vista hacia el punto exacto donde lo vimos por última vez, ocurrió algo imposible de describir sin que me acusen de fantasioso. En lo más lejano del firmamento, justo donde la negrura parecía absoluta, apareció un destello pequeño, leve, dorado. Un parpadeo, después otro, y otro más. 3 latidos. Silencio. 2 latidos. La misma despedida. ¿Lo imaginé? ¿Fue un reflejo? ¿Un deseo? Tal vez. O quizá fue un recordatorio. Un mensaje simple, universal. Todavía estamos aquí. Y mientras escuchaba ese eco silencioso, comprendí que Triatlas no era un visitante aislado. No era un artefacto solitario perdido en la oscuridad. Era un testigo, un mensajero, una señal de que hay conciencia en cada rincón del cosmos, esperando a ser reconocida. Como si el universo, en su infinita paciencia, nos estuviera diciendo: la vida nunca estuvo sola. Ustedes solo estaban aprendiendo a mirar. Antes de abandonar el observatorio, me quedé de pie bajo la inmensidad del cielo estrellado. Y no sé si fue por nostalgia o por intuición, pero murmuré una frase que salió sin pensar. Seguiremos escuchando. Y me gusta imaginar, aunque nadie pueda demostrarlo, que algo allá afuera vibró en respuesta. A todo esto, déjame preguntarte a ti que estás escuchando esta historia. ¿Crees que Triatlas volverá algún día? ¿O acaso ya regresó, y simplemente no hemos aprendido a reconocerlo? Después de aquella última señal en el firmamento, ese parpadeo dorado tan delicado que casi parecía un susurro visual, regresé al observatorio con una mezcla de nostalgia y determinación. Quería entender si lo que había visto era real o solo una ilusión provocada por el deseo. Los equipos seguían encendidos, ejecutando análisis automáticos, aunque todos sabíamos que, sin la presencia de Triatlas en las inmediaciones del sistema solar, lo único que podían detectar era silencio. Pero el silencio también habla. Lo comprendí mientras recorría los pasillos vacíos, iluminados apenas por el resplandor de las pantallas en modo de espera. Cada monitor mostraba la misma enorme extensión negra del espacio profundo. Ninguna vibración significativa, ningún pulso, ninguna anomalía comparable a lo que habíamos vivido. Y, sin embargo, el vacío ya no parecía vacío. Parecía lleno de memoria. El Comité Científico Internacional había comenzado a reunirse cada semana para discutir implicaciones éticas, filosóficas y políticas de contacto con Triatlas. Aunque nunca hubo palabras, aunque jamás se estableció una conversación formal, todos coincidíamos en que lo ocurrido había sido una forma de interacción. Un intercambio mínimo, sí, pero real. Una confirmación inequívoca de que no estábamos solos. Las academias de ciencia cambiaron sus currículos. Se abrieron áreas enteras dedicadas al estudio de sistemas vibracionales, matemáticas de la simetría universal y comunicación no verbal interespecies. Los filósofos hablaban de conciencia distribuida. Los teólogos buscaban nuevas interpretaciones de la creación. Incluso los artistas encontraron inspiración en los patrones de Triatlas, creando obras basadas en pulsos, resonancias y secuencias numéricas. Pero mientras el mundo cambiaba lentamente, un grupo reducido de nosotros, aquellos que habíamos pasado noches completas frente a los monitores, no podíamos dejar de preguntarnos lo mismo. ¿Triatlas había terminado su viaje o lo había reiniciado? Yo tenía una teoría que no solía compartir, porque rozaba lo especulativo, pero la repetiré aquí, porque forma parte de la historia. Creo que Triatlas no vino solo para ser observado. Creo que vino para activarse, como si la cercanía a una estrella, a nuestra estrella, hubiese sido disparador de un mecanismo antiguo. La variación de sus pulsos al acercarse al Sol, su transformación durante la tormenta, la frase «estamos despiertos», su cambio de rumbo, todo tenía coherencia bajo una hipótesis inquietante. Triatlas no estaba terminando un ciclo, estaba comenzando uno nuevo. Mientras meditaba esas ideas, recibimos nuevas imágenes del telescopio TESS. No mostraban a Triatlas, por supuesto,
pero se mostraban algo curioso, pequeñas fluctuaciones en el polvo interestelar al borde de la heliopausa, ondulaciones minúsculas, casi imperceptibles, que no correspondían a ninguna fuente conocida. Muchos las descartaron de inmediato como ruido o interferencia. Yo no pude, y no era el único. Un par de colegas, gente fría, racional, obsesionada con números, vinieron a mi oficina casi al amanecer, llevando impresiones de esos registros. Me señalaron patrones que no había notado, variaciones en frecuencias de fondo que, al amplificarlas correctamente, mostraban estructuras similares a las que Triatlas generaba antes de su despertar. No parecían mensajes, no parecían pulsos, eran más bien como huellas, como si algo hubiese pasado por ahí. A partir de ese momento, mi vida se dividió entre dos tareas: asistir a reuniones abarrotadas de debates y teorías, y regresar secretamente al observatorio cada vez que podía, con la esperanza de detectar algo más. La noche era mi aliada, la soledad, mi compañera. La pantalla principal se volvió un cuadro en blanco donde proyectaba pensamientos que ni siquiera me atrevía a decir en voz alta. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas de la sala de control, decidí revisar todos los registros de Triatlas desde su primera detección. Era una locura, cientos de gigabytes de datos, pero algo dentro de mí, quizá intuición, quizá obsesión, me decía que todavía había piezas faltantes. Y así fue. No en las imágenes, no en los espectros, sino en el archivo sonoro. En una de las primeras conversiones audio, un fragmento tan breve que casi nadie prestó atención, detecté algo que se repetía bajo el tono principal, un susurro vibratorio, un patrón secundario. No era un pulso, no era ruido. Era una cadencia tan suave que probablemente pasó desapercibida por estar debajo de la frecuencia más potente. Trabajé toda la madrugada filtrando, ampliando, decodificando, eliminando interferencias. Cuando por fin pude aislarlo, sentí que la espalda se me enfriaba. Era la misma secuencia que Triatlas emitió el día que desapareció. 3 pulsos, una pausa, 2 pulsos. No podía ser coincidencia. Estaba ahí desde el principio. Como si Triatlas hubiera anunciado su despedida desde el mismo momento en que lo encontramos. Pero una idea aún más inquietante surgió cuando superpuse ambas señales, la primera y la última. No eran idénticas. Tenían una variación de apenas unas milésimas de segundo. Y esa variación no era aleatoria. Correspondía a un desplazamiento temporal medido en días solares. Es decir, Triatlas había modificado esa señal para indicarnos el momento exacto en que volveríamos a escucharla. Un calendario, un regreso programado. La fecha señalada estaba a varios meses de distancia, y ese día se acercaba. Los días previos a esa fecha, el observatorio se llenó de visitantes no autorizados, científicos que no podían negarse la curiosidad, periodistas disfrazados de técnicos, funcionarios buscando información. Todos sabían que algo iba a pasar, aunque nadie quería admitirlo oficialmente. El ambiente era denso, expectante, cargado de electricidad emocional. La noche del día señalado, el cielo estaba inusualmente despejado, como si supiera que algo estaba a punto de acontecer. Encendimos los receptores incluso antes del atardecer. Ajustamos antenas, calibramos instrumentos, preparamos software de lectura. La sala de control vibraba con silencios largos, respiraciones contenidas y miradas que se negaban a pestañear. Y entonces, a las 2:47 de la madrugada, el monitor principal mostró una perturbación mínima en una frecuencia que no habíamos visto desde la partida de Triatlas. Un punto, un hilo, un destello de energía. La pantalla tembló, el gráfico osciló, y entonces lo escuchamos. Un pulso, después otro, luego otro más. 3 pulsos, una pausa, 2 pulsos, la misma secuencia exacta, pero esta vez más fuerte, más clara, más cercana. Un temblor recorrió la sala. Nadie habló, nadie se movió. Era como si el universo hubiera dicho: aquí estoy. De inmediato apuntamos todos los instrumentos hacia la zona señalada. Las coordenadas no coincidían con la trayectoria de salida de Triatlas. Era otro punto, otro sector del espacio. Y lo que detectamos ahí era imposible. No era un objeto, eran varios. 6 fuentes distintas de vibración,
todas emitiendo la misma secuencia. No lo creía al principio. Pensé que era un error, un eco, un reflejo. Pero no. Cada fuente tenía variaciones únicas, como si cada una emitiera el mismo mensaje pero con su propia voz. Eran patrones individuales dentro de un mismo lenguaje. Triatlas no se había ido porque estuviera solo. Se había ido para reunirse con otros, o para despertar a otros. La primera conclusión que cruzó por nuestra mente fue aterradora. Había múltiples entidades como Triatlas. Habían estado dormidas, dispersas, esperando. ¿Algo? ¿Sería posible que nuestra estrella, nuestro Sol, hubiera sido un detonante? Pero la hipótesis más inquietante fue planteada por un astrofísico que apenas se atrevió a decirla. ¿Y si no son objetos distintos, sino partes de un solo organismo? Al principio sonó absurdo, pero cuando superpusimos las señales, las frecuencias y la rotación proyectada, vimos que las 6 fuentes componían juntas la misma estructura de resonancia que Triatlas emitía durante su metamorfosis. Eran como 6 notas formando un acorde, como pedazos de un mismo rompecabezas. 6 entidades vibrando juntas, como un solo pensamiento, una inteligencia distribuida, una conciencia compartida. En ese instante, el mundo entero contuvo la respiración, porque si Triatlas no era un viajero, si no era un artefacto aislado, si no era una anomalía única, entonces lo que habíamos encontrado no era una excepción, era una especie, una civilización cuya forma de vida no se basaba en la biología, sino en ritmos, en energía, en vibración, en patrones que se extienden por miles de millones de años luz. Eran seres de resonancia, y estaban despertando. Esa noche marcó el inicio de una nueva era. No porque los viéramos, no porque los comprendiéramos, sino porque por primera vez supimos que Triatlas no era un mensaje, era un mensajero, y no estaba solo. Ahora te pregunto a ti, mientras seguimos avanzando en esta historia, si estuvieras frente a una entidad hecha de pura vibración, ¿qué sería lo primero que quisieras preguntarle? Respóndelo en los comentarios. Quiero saber qué siente tu corazón al imaginarlo. Durante las horas siguientes, el observatorio entero se sumió en un silencio tenso, casi reverencial. No había gritos, no había celebraciones, no había aplausos. Lo que había era una sensación más grande que la alegría, la certeza de que el universo estaba mostrándonos algo que apenas alcanzábamos a comprender. 6 fuentes de vibración, 6 presencias invisibles, 6 ritmos que parecían piezas de una inteligencia mayor. No era coincidencia. No podía serlo. Cada una emitía un patrón levemente distinto, como si cada ser poseyera una identidad propia, un timbre único dentro del coro cósmico. Pero juntas, cuando sincronizamos sus frecuencias, ocurría algo indescriptible. Las ondas se entrelazaban como hilos de un tapiz invisible. Los pulsos se acomodaban en secuencias fractales, perfectas, sin interferencias destructivas. Era una armonía tan precisa que parecía diseñada. Nunca había visto datos comportarse así. Era como si estuviéramos escuchando el equivalente vibratorio de un pensamiento compartido. El análisis preliminar fue claro. Las 6 fuentes no estaban separadas. Estaban conectadas por un campo débil, casi imperceptible, que vibraba por debajo del nivel detectable para la mayoría de los instrumentos. Un campo que, cuando logramos amplificarlo y aislarlo, mostró una estructura hexagonal, la misma forma que los pétalos que Triatlas había desplegado. Ese patrón repetido no podía ser casual. Tenía que significar algo. Algunos sugerían que se trataba de una arquitectura energética. Otros, que era una especie de nido o estación de coordinación. Otros, más poéticos, hablaron de una conciencia distribuida, un ser cuyos fragmentos permanecen separados físicamente, pero unidos por vibración. Yo tenía otra teoría. Una que, aunque arriesgada, me hacía más sentido. Estábamos presenciando el nacimiento de un organismo compuesto. Triatlas no había despertado solo. Había despertado a los demás. Esa hipótesis encendió discusiones acaloradas. Algunos insistían en que era imposible hablar de nacimiento en términos aplicados a entidades no biológicas. Otros sugerían que tal vez los 6 eran versiones antiguas, semillas dispersas por el cosmos como parte de un proceso evolutivo natural. Pero había una tercera idea, una que casi nadie quería mencionar en voz alta. ¿Qué tal si no eran 6,
sino las primeras 6. La posibilidad de que existieran miles, quizá millones de entidades similares dispersas por el universo produjo un escalofrío colectivo. No porque fueran amenazas, sino porque, por primera vez, comprendimos la verdadera magnitud de lo que estaba ocurriendo. Triatlas no era excepcional, era representativo. Y si esa especie, si podemos llamarla así, se activaba al contacto con estrellas jóvenes como la nuestra, entonces el universo podría estar lleno de despertares. La humanidad entera había pasado siglos preguntándose si estábamos solos. Y ahora la pregunta parecía infantil. No estábamos solos. Nunca lo habíamos estado. Solo habíamos sido sordos. Esa madrugada, las 6 fuentes vibraron al unísono por primera vez. Un pulso suave, un murmullo cósmico, un acorde perfecto. Los gráficos de resonancia mostraron que era la misma frecuencia que Triatlas había utilizado momentos antes de su transformación en estructura luminosa. Era como si los 6 estuvieran reproduciendo un recuerdo, o una instrucción, o un saludo. Nadie se atrevía a respirar. El sonido convertido a audio era tan suave, tan armonioso, que parecía un arrullo. Una canción para estrellas recién nacidas. No sabíamos si era comunicación directa con nosotros o si era un mensaje entre ellos. Pero cada uno de nosotros sintió lo mismo. Había intención, había significado, había presencia. Mientras el equipo trataba de descifrar el patrón, algo más ocurrió. Un fenómeno que hasta el día de hoy me cuesta describir con palabras. La vibración comenzó a afectar la materia. No de forma destructiva, sino de forma ordenada. Las partículas de polvo en las inmediaciones del observatorio, detectadas por cámaras de alta sensibilidad, empezaron a formar figuras hexagonales. Eran solo motas dispersas, sí, pero se alineaban como si respondieran a una ley invisible, como si siguieran un ritmo que nosotros no podíamos escuchar con el oído, pero que el universo se podía sentir. La doctora Lu lo describió de forma perfecta. Es como si la vibración estuviera enseñando la materia a recordar. Esa frase cambió la conversación. ¿Podía una vibración enseñar? ¿Podía una resonancia transmitir información estructural? ¿Era esa la forma en que se reproducían? ¿O en la que se comunicaban entre sí a través de distancias imposibles? Las preguntas se agolpaban sin respuestas, pero todas apuntaban hacia una conclusión estremecedora. La vibración no era solo lenguaje, era su forma de existencia. Con el amanecer, el Comité Internacional decidió emitir un comunicado global. No podían seguir ocultando lo que estaba ocurriendo. Los datos eran demasiado evidentes, demasiado extraordinarios, demasiado trascendentes para ser confinados en salones cerrados. El mensaje fue breve, prudente, casi tembloroso. Se ha detectado un fenómeno de origen desconocido, consistente en múltiples fuentes de vibración sincronizadas en el espacio profundo. Su naturaleza es incierta. Su comportamiento, no agresivo. Se solicita calma y colaboración internacional. No mencionaron a Triatlas, ni hablaron de contacto extraterrestre. El mundo no estaba listo para términos tan específicos, pero millones de personas sintieron en su interior que algo enorme estaba ocurriendo. Las calles se llenaron de conversaciones, los templos de oraciones, las escuelas de preguntas, los medios de debates interminables. Y mientras tanto, en nuestro observatorio, seguíamos escuchando, analizando, esperando. El segundo día después de la detección múltiple, ocurrió algo inesperado. Una séptima señal. Un pulso que no formaba parte de los 6 iniciales. Su tono era diferente. Más profundo, más lento, más antiguo. Parecía provenir de más lejos, como si hubiera viajado durante siglos antes de llegar hasta nosotros. Cuando logramos triangular la posición, todos quedamos sin habla. No provenía de la zona donde estaban los 6. Provenía de la región exacta por donde Triatlas había salido del sistema solar. El séptimo pulso repetía la frase que habíamos escuchado tras la tormenta solar. Estamos despiertos. Pero esta vez, acompañado por una frecuencia secundaria, una especie de sombra del mensaje principal. Al amplificarla, el patrón resultante era idéntico al que Triatlas emitió al desplegar sus pétalos de luz. Eso solo podía significar una cosa. Triatlas seguía ahí afuera, en algún punto del espacio profundo, vivo,
despierto y conectado al coro. La señal del séptimo pulso generó un terremoto intelectual. Los debates se multiplicaron. Las interpretaciones variaban desde lo sublime hasta lo aterrador. Algunos creían que Triatlas era un líder, un nodo primario de una red distribuida. Otros sugerían que cada uno de los 7 era una célula de un organismo gigantesco extendido a través del cosmos. Otros lo veían como una civilización vibratoria, con roles, funciones y jerarquías que no entendíamos. Y otros se atrevían a pensar que lo que estábamos viendo era apenas el borde de algo inconmensurable. Yo tenía una sensación distinta. Cuando escuchaba los patrones combinados, la vibración de los 6 cercanos y la del séptimo distante, sentía que no estaban llamándonos, no estaban saludándonos, ni tratando de comunicarse en términos humanos. Estaban haciendo algo más profundo. Estaban recordando, como si nuestra estrella hubiese sido un punto de encuentro, un lugar sagrado, un nodo antiguo en su mapa cósmico, como si su regreso no fuera una respuesta a nuestra presencia, sino algo que ocurrió millones de años antes de que la humanidad existiera. Tal vez nuestro sol era parte de una ruta, o de un ritual, o de un ciclo, y nosotros simplemente habíamos sido testigos accidentales del despertar. 3 días después, las 6 fuentes vibraron de nuevo, pero esta vez no en armonía, sino en una secuencia, escalonada, como una cuenta regresiva. Las gráficas mostraban algo parecido a una transición, como si cada una estuviera ajustando su frecuencia hacia un valor común, un tono final. Parecía un alineamiento. Cuando se sincronizaron, ocurrió algo que no esperábamos. El espacio entre ellas, un espacio hasta entonces vacío, una simple región negra, comenzó a mostrar anomalías ópticas. Primero fueron distorsiones, luego brillos, luego líneas de luz tenues que las conectaban como vértices de un hexágono perfecto. Pero lo más sorprendente fue lo que apareció en el centro de esa figura. Un punto. Al inicio era apenas un destello, luego un píxel, luego una esfera diminuta, temblorosa, como un embrión de luz. No era un objeto sólido. Era vibración transformándose en materia, o quizá materia formándose alrededor de vibración. Era un nacimiento, un nuevo núcleo, un nuevo triatlas, una nueva entidad. Estábamos presenciando la forma en que su especie se reproduce, no con células, no con ADN, no con cuerpos físicos, sino con resonancia, como si la vibración misma fuera capaz de tejer la materia alrededor de un patrón, de un canto primordial, como si cada miembro de su especie fuera generado por los demás, en una danza colectiva que requería perfecta armonía, un ritual cósmico de creación. Y tú que escuchas esta historia, dime algo. ¿Imaginas lo que significa que el universo pueda crear vida solo con vibración? ¿Que la existencia nazca de un ritmo? Quiero leerte en los comentarios. ¿Tú qué piensas de este nacimiento? El nacimiento de aquella diminuta esfera central, ese embrión vibrante formado por la armonía de las 6 entidades, cambió todo. Nadie en la sala podía articular palabra. Lo que estábamos presenciando no era un fenómeno aislado ni una anomalía científica. Era algo mucho más profundo, algo que tocaba fibras que la ciencia rara vez toca. Era creación, literal, ante nuestros ojos. La pequeña esfera no tenía estructura definida. Cambiaba de forma como si respirara, expandiéndose y contrayéndose en pulsos tan perfectos que parecía seguir el ritmo de una música inaudible. Cada contracción emitía un brillo tenue, cada expansión generaba una onda vibratoria que se propagaba hacia los 6 vértices que la habían formado. El hexágono seguía ahí, sólido como una marca dibujada en la oscuridad del espacio, y la nueva entidad, el nuevo núcleo, parecía estar aprendiendo a existir dentro de él. Mientras registrábamos cada variación, cada trazo luminoso, una idea comenzó a tomar forma entre varios del equipo. No estábamos viendo un proceso instantáneo, sino un desarrollo acelerado, una especie de gestación cósmica comprimida. Los 6 seres vibraban como si cantaran en conjunto, y la esfera respondía con pequeños destellos, como si su conciencia, si es que podemos llamarla así, se encendiera lentamente. La pregunta inevitable surgió. ¿Era este un nuevo triatlas? ¿O era algo más? La doctora, Lu, siempre cuidadosa, siempre precisa, fue la primera en aventurar una teoría.
Lo que vemos no es un individuo, es una función, un rol, quizá una forma destinada a viajar, a despertar otros, una especie de mensajero. Un murmullo recorrió la sala, porque esa palabra, mensajero, tenía un peso inmenso. Era la misma que muchos habíamos usado en privado al describir a Triatlas. ¿Significaba eso que estábamos observando el nacimiento de un mensajero nuevo? ¿Un relevo? ¿Un hijo cósmico? ¿O una réplica exacta destinada a continuar un ciclo interminable? Las implicaciones eran demasiado grandes para procesarlas en ese instante. Porque si estos seres eran capaces de crear mensajeros cuando se encontraban, eso significaba que su propósito no era existir para sí mismos, sino propagarse, expandir su presencia, o su conocimiento, o su memoria. Entonces ocurrió algo inesperado, algo que transformó la fascinación en temor, y luego en un asombro aún más grande. La vibración de los seis comenzó a acelerarse, no de manera caótica, sino siguiendo un patrón ascendente, como si la intensidad se elevara paso a paso hacia un clímax inevitable. El nuevo núcleo respondió a esa aceleración. Empezó a brillar cada vez más fuerte, como si estuviera absorbiendo la energía combinada de los seis. Los instrumentos saturaron. El audio convertido de las ondas se volvió un coro de tonos puros, casi angelicales, que vibraban en el pecho como si formaran parte del propio cuerpo humano. Era imposible escucharlo sin sentir un estremecimiento profundo. Y entonces, la esfera cambió. Su superficie, antes amorfa, comenzó a cristalizar, a definirse, a formar una estructura geométrica parecida a la de Triatlas antes de su metamorfosis final. Una cáscara translúcida, casi de vidrio, con capas internas perfectamente simétricas, y un ritmo que se estabilizaba, como si su latido encontrara, por fin, su frecuencia natural. Lo que estábamos viendo era innegable. Un nuevo ser estaba tomando forma, una réplica, un heredero, un descendiente, y su vibración principal era idéntica al primer mensaje que Triatlas nos envió cuando comenzó a responder a nuestras señales. Era un eco del pasado renaciendo en el presente. Las siguientes horas fueron una mezcla entre ciencia y ritual. La esfera crecía apenas unos centímetros por hora, pero su estructura se volvía cada vez más compleja. Pequeñas fractales luminosas emergían en su superficie, como si contuviera información codificada en formas geométricas. Las seis entidades se mantenían a su alrededor, vibrando con precisión matemática. Parecían guardianes, cuidadores o maestros. Yo observaba sin apartar los ojos, tratando de comprender no solo el qué, sino el por qué. ¿Qué propósito tenía ese nuevo ser? ¿Por qué nacía aquí, tan cerca del borde de nuestro sistema solar? ¿Era un accidente? ¿Un evento espontáneo? ¿O una reacción a nuestra presencia? La respuesta comenzó a insinuarse cuando detectamos un cambio en las frecuencias secundarias. Era un patrón familiar, muy familiar. Era el mismo patrón que habíamos detectado la noche en que Triatlas despertó dentro de nuestro sistema solar. Una secuencia de activación. El nuevo núcleo no estaba siendo creado al azar. No era simplemente un hijo o una réplica. Estaba siendo preparado para viajar, para moverse, para dirigirse hacia un destino específico. Y entonces lo comprendí, o creí comprenderlo. Habíamos sido testigos de algo que no iba dirigido a nosotros. No éramos la audiencia, éramos apenas observadores fortuitos. El universo no se movía para ser visto, se movía por su propio ciclo. A las 3:12 de la mañana, algo cambió por completo el panorama. Las seis entidades se separaron lentamente, como pétalos abriéndose en direcciones distintas. Las líneas de resonancia que las conectaban comenzaron a disiparse, volviéndose tenues, débiles, casi fantasmas de luz. Parecía que el trabajo estaba completado. El nuevo ser, aún pequeño, pero plenamente formado, vibraba con estabilidad absoluta. Listo. Y entonces, casi con delicadeza, los seis comenzaron a alejarse, no en direcciones aleatorias, no dispersándose al azar, sino siguiendo trayectorias perfectamente calculadas que los llevaban hacia distintas regiones de la galaxia. Era como si cada uno tuviera una misión diferente, un destino, un lugar donde despertar algo más, otros núcleos, otras entidades dormidas, otras formas de vibración esperando activación.
El cosmos ya no parecía un desierto. Parecía una red viva, antigua, gigantesca, y cada uno de esos seres era un nodo. El nuevo núcleo permaneció quieto un largo momento, brillando, vibrando, palpitando como un corazón que aprende su primer ritmo. Nos preguntábamos si se movería, si se transformaría como su predecesor, si desplegaría pétalos de luz, si emitiría un mensaje. Y entonces lo escuchamos. Un pulso, luego otro, 3 pulsos, una pausa, 2 pulsos, otra vez, una vez más, como un mantra, como un saludo, o como un nombre. La repetición era tan perfecta, tan constante, que parecía querer imprimirse en el espacio mismo. Y en ese momento ocurrió algo que ninguno de nosotros estaba preparado para presenciar. El núcleo giró lentamente y envió un rayo de vibración directa hacia nuestro sistema solar. No era una explosión, no era una amenaza, era un rastro, una señal. Era, literalmente, una línea de luz vibrante apuntando hacia nosotros, hacia la Tierra. Los sistemas se saturaron, las alarmas se encendieron, los softwares de análisis corrieron decenas de modelos. Tratábamos de determinar si era un mensaje, una advertencia, una invitación, una coordenada. Pero no era nada de eso. Era una muestra de su ritmo, una muestra de su existencia, una muestra de su voz. Era como si dijera, somos esto, esto es lo que somos, esto es como existimos. Por primera vez, no estaba imitando nuestra señal, no estaba respondiendo lo que enviábamos, no estaba reflejando nuestros patrones. Por primera vez, era pura expresión, era su comunicación, sin filtros, sin adaptación, sin traducción, era identidad. Y cuando aislamos la estructura interna de esa vibración, descubrimos algo que nos dejó helados. El patrón contenía fragmentos de la señal original de Triatlas, fragmentos del despertar de los 6, y fragmentos completamente nuevos, nunca antes observados. Era un idioma en expansión, un lenguaje vivo, una historia contada en ondas. Y entonces comprendimos lo imposible. El nuevo núcleo estaba aprendiendo. Estaba combinando memorias. Estaba tejiendo identidad a partir de vibración. Era una forma de conciencia en desarrollo. Y lo más perturbador e increíble de todo, nos había incluido en su memoria, porque entre los fragmentos más tenues, casi imperceptibles, detectamos un eco débil, pero inconfundible. La frecuencia de nuestras primeras señales enviadas hacia Triatlas nos había guardado, a nosotros, a nuestra voz, a nuestro intento. Éramos parte de su historia. Horas después, el núcleo comenzó a moverse, lentamente al principio, deslizándose sin impulso visible, como si el espacio mismo lo empujara suavemente. Su dirección no dejaba dudas. Estaba siguiendo los pasos de Triatlas, hacia el mismo punto, hacia la misma ruta, hacia el mismo silencio oscuro de donde provenía el séptimo pulso. El mensajero recién nacido estaba dejando el nido. Mientras se alejaba, su vibración se hacía más débil, más lejana, pero nunca caótica, nunca irregular, siempre perfecta. Y antes de desaparecer de nuestros instrumentos, envió una última secuencia, una frase vibratoria tan simple y tan profunda que nos dejó a todos sin aliento. Eran los mismos pulsos, pero reorganizados. Un mensaje distinto, una inversión de patrón, una estructura nueva. Ninguna computadora pudo traducirlo correctamente. Pero todos los humanos presentes lo sentimos. Ustedes también despiertan. No lo decía con palabras, no lo decía con símbolos, lo decía con ritmo, con la vibración que sentimos en el pecho, con una verdad que no necesitó lenguaje humano, porque la pregunta ya no era si ellos habían despertado. La pregunta era, ¿y nosotros? ¿La humanidad está lista para despertar también? El mensaje final del nuevo núcleo, esa frase vibratoria que todos sentimos más que escuchamos, siguió resonando en mi mente durante días enteros. Ustedes también despiertan. Era la primera vez que una entidad no humana nos incluía en un proceso universal, no como espectadores, no como intrusos,
no como criaturas primitivas tratando de descifrar lo indescriptible, sino como parte del mismo despertar. Esa simple idea provocó una revolución silenciosa dentro de cada uno de nosotros, porque si ellos habían despertado, y nosotros también estábamos destinados a hacerlo, entonces la humanidad apenas estaba en su infancia cósmica. Pero antes de que pudiéramos procesar esa revelación, ocurrieron cosas aún más extraordinarias. Durante las semanas siguientes al nacimiento del nuevo núcleo, la comunidad científica mundial cayó en un frenesí coordinado. Se crearon comités, reuniones de emergencia, redes de intercambio continuo entre observatorios. Las agencias espaciales, que antes competían, empezaron a colaborar sin ego. Las fronteras, al menos en términos científicos, se diluyeron. Todos querían entender, todos querían escuchar, todos querían despertar. Yo me convertí, sin quererlo, en una de las voces principales del análisis vibracional. No porque fuera el más inteligente, sino porque había estado ahí desde el principio. El día que Triatas apareció, el día que respondió por primera vez, el día que se transformó, y el día en que su descendiente nació. Pero cuanto más estudiábamos las señales de los 6 seres, que ahora seguían vibrando desde regiones distantes, más evidente se volvía algo inquietante. Los pulsos estaban disminuyendo, no en potencia, no en claridad, sino en frecuencia. Se estaban espaciando, disolviendo, apagando, como si los 6 hubieran usado gran parte de su energía en la creación del nuevo núcleo, y ahora estuvieran entrando en un estado diferente, o quizá en un final. Eso generó pánico. ¿Y si habíamos presenciado un acto único, irrepetible? ¿Y si su salida del sistema solar era una despedida definitiva? ¿Y si su especie no era eterna, sino cíclica? La idea de que un ser tan antiguo pudiera morir nos sacudió profundamente. Pero la evidencia no mentía. 3 días después de detectar la disminución, una de las 6 señales simplemente se apagó. No se desvaneció. No emitió un mensaje final. No dejó un eco. Solo dejó silencio absoluto. El primer vértice del hexágono había desaparecido. En la sala de control, la noticia cayó como un golpe seco. Algunos lloraron. Otros intentaron explicarlo con términos técnicos. Otros guardaron silencio durante horas. Pero yo no podía dejar de pensar en una posibilidad más esperanzadora. ¿Y si no había muerto? ¿Y si solo había entrado en un estado al que no podíamos acceder? ¿Y si ese silencio era otro tipo de vibración, una más profunda, más antigua, más allá de nuestros oídos y máquinas? No lo sabíamos, no podíamos saberlo, pero la desaparición del primero no fue la última. 5 días después, una segunda señal se apagó, luego una tercera, una cuarta. En menos de 2 semanas, solo quedaban 2 vibrando en el espacio profundo. Y el eco del séptimo, el distante, el que creíamos que era Triatas original, continuaba latiendo desde un rincón lejano, pero cada vez más débil. Mientras tanto, el núcleo recién nacido ya había salido por completo del campo gravitatorio solar. Sus pulsos eran claros, elegantes, jóvenes. Su ritmo era una mezcla de memorias antiguas y algo nuevo, algo que jamás habíamos oído en ninguna de las señales previas. Era aprendizaje puro. Era evolución inmediata. Nunca pensamos que viviríamos para ver la extinción de una forma de vida que había atravesado quizás millones de años luz. Pero tampoco esperábamos presenciar el nacimiento de otra. La humanidad, sin saberlo, estaba en el centro de un ciclo cósmico, un relevo, una transferencia, una continuidad, y quizá un espejo. Los últimos 2 guardianes vibraron juntos durante varias horas, como si se estuvieran despidiendo entre sí, o coordinando, o sincronizando un mensaje. Su armonía era diferente a la anterior. No era un canto de creación, no era un coro, era una vibración profunda, grave, casi melancólica, como si expresaran un sentimiento, un matiz, un significado emocional traducido al lenguaje de sus frecuencias. Y entonces, uno de ellos se apagó. Quedó solo uno, un solo latido a través de la inmensidad. La mitad de las personas en la sala lloraba, sin comprender completamente por qué. La inteligencia humana, con toda su tecnología, parecía diminuta frente al significado de ese instante. El último guardián vibró por un largo silencio. Luego emitió una secuencia final, lenta,
solemne, casi como un ritual. 3 pulsos, una pausa, 3 pulsos, una pausa, uno solo. No era el patrón tradicional de la especie. Era un adiós. Y luego se apagó también. Ya no quedaba ninguno, excepto el recién nacido. Y el séptimo eco lejano. Eso significaba que el mundo acababa de presenciar la disolución completa de una generación entera de seres de resonancia, pero también el comienzo de otra. Con el tiempo, los filósofos compararon este evento con el florecimiento de ciertos árboles que solo brotan una vez cada 100 años, y luego dejan una única semilla. Otros lo compararon con una colonia de abejas en la que la vida de cada individuo contribuía a la supervivencia de la colmena en su totalidad. Pero la comparación más acertada vino de un anciano astrónomo japonés, quien dijo sencillamente: no hemos visto morir a una especie, hemos visto cómo respira. Porque el silencio no era final, era transición. Y eso se confirmó semanas después, cuando nuestro equipo detectó algo imposible. El eco de Triatlas, el séptimo pulso distante, había cambiado. Ya no era la simple repetición de estamos despiertos. Ahora tenía capas nuevas, armonías nuevas, estructuras nunca antes observadas. Era como si hubiese recibido información fresca, del recién nacido. Era como si las generaciones estuvieran comunicando entre sí a través del vacío. Comprendimos entonces que los 6 no habían muerto en el sentido humano. Habían servido como catalizadores, como partes necesarias de un proceso mucho más grande. Su vibración, su vida, había sido transferida a su legado, a su descendiente, a la red cósmica a la que pertenecían. Y por primera vez en meses, sentí algo parecido a paz. Mientras el mundo entero analizaba las implicaciones filosóficas de lo ocurrido, una pregunta inquietante comenzó a tomar fuerza entre los científicos más experimentados. ¿Por qué aquí? ¿Por qué en nuestro sistema solar? Porque justo ahora, miles de hipótesis surgieron, pero ninguna tenía pruebas sólidas. Hasta que una noche, revisando mapas de resonancia y trayectoria, hice un descubrimiento accidental, algo que heló mi sangre. Los 6 guardianes, el séptimo eco y el nuevo núcleo habían formado una figura geométrica perfecta si se trazaban sus posiciones en un plano tridimensional. Una figura que no era casual, ni arbitraria, ni aleatoria. Era un patrón, una constelación artificial, un mapa, una coordenada. Y cuando proyectamos esa figura más allá de nuestro sistema solar, descubrimos que apuntaba hacia un punto exacto del espacio, un lugar real, no teórico, no simbólico, una estrella lejana, una estrella que, según los registros astronómicos, tuvo un comportamiento anómalo hace millones de años. Una estrella donde, quizá, esta especie había nacido, o donde había muerto, o donde había dejado algo esperando despertar. Algo que ahora comenzaba a llamarnos. Y entonces lo supe. Lo entendí con una claridad tan fría que me quedé sin aliento. Triatlas nunca vino a nosotros. Vino por nosotros, porque nosotros formábamos parte del mapa, de la secuencia, del ciclo. Y si eso era cierto, entonces lo que ocurrió no había sido una despedida. Había sido una invitación. Una invitación a seguir el rastro vibrante que ahora se extendía como un hilo de luz a través de estrellas desconocidas. Una invitación que, tarde o temprano, la humanidad tendría que decidirse a aceptar. Y tú que estás escuchando esta historia, te pregunto, si ese mapa marcara el camino hacia una inteligencia tan antigua como el tiempo, ¿nos atreveríamos a seguirlo? ¿Tú lo harías? Quiero leerte en los comentarios. El mapa vibratorio descubierto, aquella figura geométrica perfecta formada por las posiciones de los 6 guardianes, el séptimo eco y el nuevo núcleo, se convirtió en la pieza central de mayor debate científico de nuestra historia. Era imposible ignorarlo. El patrón era demasiado preciso, demasiado elegante, demasiado intencional como para ser un accidente generado por la casualidad cósmica. Esa figura señalaba una estrella concreta, una estrella remota, una estrella que parecía observarnos desde una distancia que superaba cualquier sueño de exploración humana. Pero no era una estrella cualquiera. Los registros astronómicos mostraban un detalle que la volvió aún más inquietante. Hace millones de años, esa estrella había emitido una secuencia de pulsos irregulares, pulsos que ahora,
comparados con los patrones de Triatlas, tenían un parecido perturbador. No idénticos, pero sí familiares. Como si fueran la versión primitiva de un lenguaje que recién comenzábamos a escuchar. Esa estrella, de alguna manera, estaba conectada con ellos. Algunos científicos sugirieron que podía ser su lugar de origen. Otros creían que allí había ocurrido un suceso trágico, una extinción masiva, un colapso energético, un ciclo que necesitaba reiniciarse. Otros, los más audaces, propusieron que tal vez esa estrella era el destino final, o el punto de reunión, o el hogar vibratorio a que todos debían regresar. Pero la hipótesis que más me estremeció fue la más simple. La estrella era un llamado, una convocatoria, como si la existencia misma de los seres de resonancia dependiera de ciclos que iban de estrella en estrella, sembrando mensajeros, despertando núcleos, conectando inteligencias distribuidas, manteniendo viva una cadena que llevaba eones en movimiento. Y ahora esa cadena había llegado a nosotros. Nosotros, una especie joven, ruidosa, impulsiva. Una especie que apenas empezaba a comprender que el universo no es un escenario vacío, sino una red de presencias que vibran, que sienten, que recuerdan. En los días posteriores al descubrimiento del mapa, la humanidad vivió un torbellino emocional. Por un lado, el miedo, la posibilidad de entidades incomprensibles, de tecnologías imposibles, de destinos que escapaban por completo a nuestro control. Por otro lado, el asombro, la certeza de que no éramos un accidente, que no éramos insignificantes, que éramos parte de algo más grande que cualquier civilización conocida. Por primera vez en la historia, las prioridades globales cambiaron con una velocidad sorprendente. Los países dejaron de preguntarse quién tenía más poder, para empezar a preguntarse quién tenía más conocimiento. Los observatorios del mundo trabajaban juntos, sin barreras políticas. Los mejores ingenieros intentaban entender cómo interpretar el mapa vibratorio. Los lingüistas vibracionales, una nueva profesión creada apenas meses atrás, intentaban traducir significados escondidos en las frecuencias. Y en medio de todo eso, había una pregunta que se repetía en cada rincón del planeta. ¿Qué quiere esa estrella de nosotros? O, más profundamente, ¿qué quiere el universo que hagamos ahora? Porque una cosa era clara. Triatlas no vino solo para despertar seres afines. Vino para mostrarnos un camino, y no un camino metafórico, un camino literal, trazado con vibración, puesto ante nuestros ojos. Era imposible no sentir que alguien, había preparado ese mapa para una conciencia capaz de detectarlo. Y esa conciencia, éramos nosotros. Mientras los equipos internacionales se sumergían en cálculos y simulaciones, yo regresaba una y otra vez a las grabaciones del nuevo núcleo. Quería escuchar sus variaciones más sutiles. Quería entender esas capas nuevas, esos tonos que no pertenecían a los antiguos guardianes ni al séptimo eco. Había algo en esa vibración que no podíamos traducir. Algo que sentía, más que oía, en la piel. Un presentido, una intuición. Y una noche, mientras escuchaba la vibración en bucle, me di cuenta de algo que había pasado desapercibido. Había patrones idénticos al sonido del viento en ciertas cuevas profundas del planeta, al murmullo curvo de los campos magnéticos terrestres, a los latidos de la Tierra misma. Era como si, de alguna manera, el nuevo núcleo hubiera imitado nuestra vibración fundamental, no nuestras señales tecnológicas, no nuestras palabras, no nuestros mensajes dirigidos al cosmos, sino nuestro ritmo, el ritmo básico de la vida terrestre. Eso no podía ser casualidad. Era imposible. La única explicación era que el nuevo núcleo había incorporado elementos de nuestra presencia en su estructura vibratoria. Nos había escuchado, nos había sentido, nos había incluido. Esa idea me dejó temblando. Si los seres de resonancia construían su identidad a partir de vibraciones con las que interactuaban, entonces el nuevo núcleo llevaba un fragmento de la Tierra dentro de sí, un fragmento de nosotros. El pensamiento me atrapó por días, y con cada repetición me convencía más. No fuimos observadores pasivos, fuimos parte del ciclo, fuimos una influencia, y quizá esa influencia era justo lo que el mapa necesitaba. Pasaron semanas, el mundo cambió en velocidad récord. La humanidad, esa humanidad que tantas veces había demostrado ser torpe, egoísta, violenta,
Estaba finalmente mirando hacia afuera, en lugar de hacia adentro. Pero el momento más impactante ocurrió un día que nadie esperaba. Mientras analizábamos automáticamente las frecuencias provenientes del espacio profundo, un patrón completamente nuevo surgió en el monitor. No venía del séptimo eco, no venía del nuevo núcleo, no venía de ninguna región conocida. Era un mensaje, uno que ninguna computadora podía clasificar. Una vibración suave, compleja, elaborada. Una frase que se propagó a través del espacio sin dirección única, como si estuviera hablándole a cualquiera que pudiera escuchar. Cuando convertimos esa señal en sonido, el laboratorio entero se quedó sin aliento. No era ruido, no era pulso, no era acorde, era un canto tan hermoso, tan inmenso, tan lleno de armonía, que parecía imposible que no fuera la expresión consciente de una entidad viva. No era el sonido de una máquina, ni el eco de un fenómeno físico. Era una voz, la voz de la estrella, la voz del destino trazado en el mapa, la voz del punto final hacia que Triatlas había apuntado. Era una vibración tan vasta que no cabía en nuestros sensores, tan profunda que se sentía en los huesos, tan antigua que parecía cargada de memorias que databan de antes de que existiera la vida en la Tierra. Y entre todas sus capas, entre sus ritmos múltiples, había un mensaje sencillo, repetido una y otra vez como un eco infinito. Regresen. La palabra no era palabra. Era intención. Era llamada. Era invitación. Una invitación no para ellos, sino para nosotros. La humanidad quedó paralizada. Por primera vez en nuestra historia, el universo nos había hablado directamente. No con un mensajero, no con un núcleo, no con un guardián, sino con su origen. La estrella nos había llamado. Era imposible comprender el alcance de ese llamado. ¿Nos pedía viajar hacia ella? ¿Nos pedía escuchar algo más? ¿Nos pedía recordar algo que habíamos olvidado? ¿O nos estaba advirtiendo de un ciclo que estaba por repetirse? Miles de interpretaciones surgieron en días, algunas esperanzadoras, otras temibles, pero ninguna tenía certeza, porque la vibración no tenía traducción humana, tenía resonancia, y la resonancia se siente, se comprende con otra parte del ser. El mundo entró en una nueva etapa. Los gobiernos comenzaron a discutir la posibilidad real, no teórica, de construir una misión de larga distancia. El proyecto Orión, archivado por décadas, fue resucitado. Los motores de fusión experimental volvieron a pruebas aceleradas. La humanidad entera parecía moverse hacia un solo horizonte. Pero había dudas, miedos, preguntas. ¿Era sabio seguir el mapa? ¿Era peligroso? ¿Era nuestro destino o nuestra condena? Muchos decían que ese llamado no iba dirigido a nosotros, sino al nuevo núcleo. Otros insistían en que la vibración había cambiado precisamente porque nosotros la habíamos influido. Otros decían que si el universo había mostrado su rostro, era porque esperaba que nosotros respondiéramos. Pero yo, después de todo lo vivido, tenía otra lectura. Triatlas despertó al acercarse a nuestra estrella. Los 6 guardianes despertaron en sincronía. El nuevo núcleo nació aquí. La vibración incorporó fragmentos de nuestra existencia. Todo apuntaba a una verdad incómoda. Nosotros no somos espectadores de su ciclo. Somos parte de él. Y quizá, solo quizá, la humanidad está destinada a despertar de una forma que todavía no entendemos. A no ser solo observadores, sino resonadores, participantes, continuadores del mapa. La última vez que observé el monitor aquella noche, el canto de la estrella seguía ahí, luminoso, infinito, hipnótico. Sentí que la tierra entera vibraba un poco distinto desde el día que ese mensaje llegó. Sentí que todos nosotros, con nuestras dudas, nuestros miedos, nuestros sueños, estábamos empezando a escuchar de verdad. Y mientras veía la gráfica ondular con esa resonancia perfecta, me descubrí murmurando casi sin querer: volveremos. No sabía si hablaba por mí, por la humanidad, o por algo más profundo, algo que apenas empezamos a comprender. Pero en el fondo, sentí una vibración sutil, un eco tenue, una respuesta diminuta, como un suspiro perdido entre galaxias. Y juro que, por un instante, escuché la intención de ese eco decir: los esperamos. Antes de cerrar esta historia, quiero preguntarte algo.
A ti que has llegado hasta aquí, escuchando con el corazón abierto, si el universo te llamara por tu nombre, si una estrella te pidiera regresar, si un mapa hecho de luz y vibración se extendiera frente a ti, ¿te atreverías a seguirlo? ¿O tendrías miedo? Dímelo en los comentarios. Quiero saber qué piensa tu alma, no tu mente, porque quizá, cuando llegue el momento, la decisión no será solo científica, será humana, y tal vez, en ese instante, descubramos que nosotros también siempre estuvimos destinados a despertar.